Prensa con Gustavo Alegret. Termina sin acuerdo la cumbre de Vietnam. ¿Cuáles son los siguientes pasos? Explosivas declaraciones de Cohen ante el Congreso. ¿Qué tan comprometido queda el presidente tras este testimonio? ¿Cómo interpretar la liberación de 100 presos políticos en Nicaragua por parte del gobierno sandinista? ¿Y quién está comprando petróleo venezolano luego de las sanciones impuestas por Estados Unidos? Aquí comienza Club de Prensa con Gustavo Alegret. Cuestiones estas de la actualidad y otras que vamos a conversar esta mañana de jueves. En Washington lo vamos a hacer con Mariano de Alba. Es analista político, es abogado especialista en relaciones internacionales. Mariano, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, muchas gracias. Gracias por estar con nosotros, bienvenido. Con Vanessa Newman, que es analista política, es presidenta de Asimétrica, autora del libro Blood Profits. Vanessa, ¿cómo estás? Gracias por tenerme, un placer, gracias. Bienvenida a Club de Prensa. Y claro, se ríen porque quien les habla presenta otro show en el canal y a veces la confusión de los nombres, sobre todo cuando uno no se ha tomado, Pepe, los cafés pertinentes, lleva a esa confusión. Y también, ¿sabes quién me riñe, Pepe? Producción. Porque cada producción tiene su... No quiero saber lo que te están diciendo por este audífono. Y yo les digo que no me hablen cuando estoy hablando porque si no se me... Se hace un cortocircuito del cerebro, a mí me pasa también. Total. Pero bueno, uno puede aprender, ¿eh? José López Zamorano, Pepe, que nos acompaña, es periodista mexicano. Gracias, Pepe, por estar con nosotros. Gracias. Miren, quiero empezar esta ronda de opiniones, de trabajo, con lo acontecido en Hanoi. Una cumbre esta que se esperaba que como mínimo, así lo habían planteado las partes, Corea del Norte viera en el modelo vietnamí la posibilidad de verse reflejado y inspirarse en esa posibilidad o dualidad de sistemas, una economía más capitalista, más abierta, con una política menos democrática o autoritaria. 2, la posibilidad de que se llegase a la firma del acuerdo de paz entre las dos Coreas, una situación que hoy técnicamente se encuentra en un alto fuego tras el armisticio, pero no hay una firma de la paz entre las dos Coreas y podía haber surgido de esta cumbre. No ha pasado así. Y 3, compromisos concretos en ese avance de proceso de desnuclearización. ¿Qué ha pasado? Por lo que sabemos. En la parte positiva, y empezamos por lo positivo, el presidente Trump dice que tiene el compromiso verbal del líder norcoreano de no avanzar en pruebas nucleares y en ese proceso de nuclearización. Tampoco en retroceder, pero veámoslo así. No va a haber pruebas nucleares, que cada prueba, cada test balístico provoca la tensión, eleva la tensión y genera la retaliación por parte del otro. Y por el otro, lógicamente, Corea del Norte quería levantar las sanciones para oxigenar su economía precaria, pero Donald Trump ha dicho que no van a levantar esas sanciones y que prefiere y sabe cuándo hay que retirarse de un mal acuerdo. Pepe. Sí, bueno, yo creo que no hay manera de maquillar este descalabro. Fue un fiasco monumental de la política diplomática de los Estados Unidos. Sí la medimos por las expectativas que había generado el propio Trump. Claro. Esta idea de que la desnuclearización era inminente, que había pasos significativos, avances notables, y que contrasta con el testimonio que presentaron hace apenas unas semanas, todos lo escuchamos, los jefes de la inteligencia nacional ante el Congreso, en el sentido de que Corea del Norte nunca tenía planes de desnuclearizarse como lo pretendía o lo afirmaba la administración Trump, y que básicamente iba a continuar con su programa nuclear. ¿Cuál es el quid del asunto? ¿En qué fracasó esta negociación? Que básicamente Corea demandó, como esperábamos, el levantamiento absoluto de todas las sanciones económicas que sabemos le están ejerciendo mucha presión en este momento, especialmente económica, de abasto internacional, a pesar de que tienen el apoyo de China. Y a cambio de eso, pues obviamente Estados Unidos estaba esperando algo, ¿no? Y la realidad es que Norcorea solamente acepta anular la central de producción nuclear de Pyongyang, pero no todas las demás plantas de producción
de armamento nuclear o de combustible nuclear. Es verdad que es un avance de la diplomacia de Estados Unidos que desde 2017 no se hayan realizado ni pruebas nucleares ni pruebas balísticas. Y en ese sentido creo que se le tiene que dar crédito. Pero desde la perspectiva más amplia, de la idea que había generado el señor Trump de que este podría ser el momento culminante de la desnuclearización, obviamente se quedó corto. Lo cual me parece, y con esto termino, que sugiere dos cosas. Una, que la reunión fue prematuramente arreglada. Es decir, que fue un efecto nuevamente de distracción, porque sabíamos que aquí venía ya el informe de Mueller y las audiencias de Cohen, y que entonces se apresuró cuando todavía no estaba listo. Tú y yo hemos cubierto muchas cumbres y sabemos que los líderes solo llegan a firmar el documento, lo preparan sus equipos técnicos, los ministros, etcétera, ellos llegan a la foto. Y así, obviamente en este caso no había ese avance, ¿no? Está en ese momento prevaleciendo la línea de John Bolton en el sentido de que no se muevan las sanciones, y creo que tiene sentido, porque en tanto no se vea una acción significativa por parte de Pyongyang, obviamente Estados Unidos no tiene un incentivo de llegar a un acuerdo. Eso es muy cierto. Las cumbres, habitualmente las cumbres de alto nivel, son cumbres que están trabajadas por parte de los equipos diplomáticos de las diferentes delegaciones antes de que se produzca el momento del encuentro. Pueden quedar pequeños detalles que se acaban puliendo por los líderes, pero eso es un porcentaje muy pequeño. No le pongo porcentaje, pero sí, es muy pequeño. Pero en este caso, claramente, no había un avance. Y a tenor de lo que se firmó en la primera cumbre, las cosas no han cambiado. Sí ha cambiado que se ha terminado, o como mínimo no lo estamos viviendo ahora, Vanessa, el clima de tensión verbal, de terminología bélica que había antes de la primera cumbre. Sí, claro, y eso es un avance, también para ambos líderes. Entonces, Kim Jong-un está bajo mucha presión para realmente avanzar su economía, y él tiene que mostrar que él quiere que se acaben las sanciones, que pueda crecer la economía, que su país está muy mal. Entonces, eso le da como una resonancia doméstica, que él se está reuniendo con el presidente de los Estados Unidos, técnicamente el hombre más poderoso del mundo, por ponerlo de cierta manera, y que entonces él queda bien domésticamente. Sin embargo, él tiene, aparte de que no tiene mucho la voluntad, aunque tuviera la voluntad de acabar con la desnuclearización, con lograr eso, él tiene muchos equipos en su país que viven de eso, que viven como que se aprovechan del tráfico ilícito que provee el marco de las sanciones, que de la excusa para mucho del contrabando, de la Oficina 39, de lo que dicen de Corea del Norte, que está muy involucrada en criminalidad. Entonces, toda una economía oscura. Y también hay gente que sus intereses están en que eso no se logre. Entonces, él tiene es como un poquito cautivado agarrado por sus otros intereses ajenos dentro de su propio gobierno. Bueno, yo creo que al final hay que estar claros, y creo que lo decía el propio Trump antes de viajar a Vietnam, para Estados Unidos y para el gobierno de Donald Trump lo importante es que no se sigan haciendo ensayos o pruebas nucleares. Creo que esto no va a tener, sin duda alguna, pues es un revés desde el punto de vista de política exterior, pero no creo que tenga un mayor impacto político para Trump. Mientras tanto no se sigan haciendo pruebas nucleares. Y luego con el tema que comentaba Pepe de llegar a la cumbre con un acuerdo, creo que ahí es importante destacar que al menos para Trump, y creo que es así, para él es muy importante la relación personal que él ha logrado construir con Kim Jong-un. Y eso es una prueba de que va a ser difícil que se logre avanzar sustancialmente en este proceso sin que primero haya esa aceptación por parte de Kim Jong-un de efectivamente tratar de buscar un acuerdo. Creo que mientras tanto Kim Jong-un no dé una orden específica de que efectivamente hay que buscar un acuerdo, y en ese acuerdo creo que es importante otro punto que surgió hoy, que es que, pues lo comentaba Pepe también, que es que no hay solamente un centro nuclear donde se había puesto toda la atención, sino que hay otros. Y hasta tanto eso no suceda, creo que va a ser difícil que esto avance, pero al final la realidad, para ser honestos, es que con que no hayan pruebas nucleares, creo que eso es un avance para la política exterior estadounidense, y pues mientras no haya avance, creo que es difícil hablar de fiasco como está hablando la prensa actualmente. Bueno, sí, esto... Sí, bueno, acordemos también, y tú sabrás mejor, incluso que él ha sacrificado muchísimo para tener esas armas nucleares.
o sea, ha sacrificado a su población. Entonces, de repente, entregarlas de un día para otro está grueso. Está O sea, complicado. está complicado. Sí, definitivamente esto muestra que la química personal no alcanza en las relaciones internacionales porque los países no tienen amigos, ¿no? Tienen intereses. Y efectivamente, ¿no? Aquí vemos, ¿no? Cómo se está desnudando toda esta percepción que había un acercamiento personal y buena química y los saludos y los abrazos y apapachos, que evidentemente el líder norcoreano ha mostrado mucha habilidad diplomática, ¿no? Porque fundamentalmente no ha tenido en mucho. Si ceder en las pruebas nucleares es importante para la humanidad y para la estabilidad de la península norcoreana, pero en realidad no ha tenido en mucho en términos de su programa nuclear. Entonces, estamos viendo también aquí un patrón de Trump, esta idea de que al principio siempre corteja a los líderes y la luna de miel, y cuando las cosas no le salen bien, empieza contra ellos. Pregúntenle si no al primer ministro de Canadá. Sí, todavía no es ese punto de inflexión con Corea del Norte, porque me parece que en este momento el presidente Donald Trump sigue invertido en la idea de que Norcorea va a ser su gran triunfo geopolítico para llegar con esa banderita en el 2020 y tratar de amarrar la pinza de la parte doméstica con la parte internacional. Por eso creo que siguen en eso, a pesar de que en términos prácticos y realistas no tenemos en este momento una nueva cita para la cumbre, el simple compromiso general de seguir discutiendo. Lo cual es bueno. Es bueno. Para tocar un asunto que ha sido concurrente en el tiempo a esa cumbre, lo decía Pepe, la declaración de ayer pública de quien fue abogado de Donald Trump cuando ejercía de empresario y luego como candidato presidencial, Michael Cohen. Ha estado en el Congreso, hoy tiene su tercera audiencia en una semana. Han sido 3 días, de los cuales solo el de ayer fue público, el de hoy es a puerta cerrada igual que el del martes, pero la de ayer fue una audiencia explosiva, Pepe, en la que vimos declaraciones del tenor racista, una farsa, conocedor de las filtraciones a Wikileaks, que le instó a mentir al Congreso sobre los negocios de la Torre Trump. ¿Cuán dañado queda la imagen de Trump o cuánta credibilidad hay que darle a Michael Cohen sabiendo que en su haber hay una acusación que él ha reconocido de haberle mentido al Congreso? Bueno, para quienes teníamos una imagen exacta de Donald Trump, creo que no nos sorprendió mucho, ¿no? Pero el hecho de que ante una sesión del Congreso lo haya calificado de racista y de malandro, y no solamente retóricamente, sino que llegara a esta audiencia con una seria crisis de credibilidad personal, porque le había ya mentido al Congreso, y que tuviera que apuntalar esa credibilidad con estos documentos corroborativos, como por ejemplo el cheque de $35,000, ¿no? Que fue probablemente la primicia documental de la audiencia, muestra que en este momento Michael Cohen puede ser un serio dolor de cabeza para el presidente Donald Trump. No solo en la parte pública, por ejemplo, este tema de los pagos ilegales a las 2 mujeres, ¿no? Que ya están ampliamente documentados, que ya existe una investigación sobre el tema, sino lo que a mí me parece más importante, ¿no? Que es el hecho de que él revela en la audiencia de una manera muy tangencial, pero muy clara, que hay una investigación adicional en marcha contra el presidente de los Estados Unidos por parte de la Fiscalía del Sur de Nueva York. Esto totalmente separado de la investigación de la trama rusa que está llevando el fiscal especial Robert Mueller y que no sabemos de qué se trata. Evidentemente, hay un incentivo muy especial de Michael Cohen que espera la cárcel el 6 de mayo, 3 años de cárcel, para justamente buscar reducir la sentencia, y dejó muy en claro que todo lo que va a decir, y en este caso ya es la verdad, va a ser en base a buscar reducir su condena. Finalmente, me parece que fue una audiencia muy especial. Vimos una metamorfosis legislativa sin precedentes. Los republicanos se convirtieron en Michael Cohen, es decir, se convirtieron en defensores, en los fixers de Donald Trump. Y Michael Cohen fue por un acto de purificación pública, como se convirtió como que en demócrata, ¿no? Entonces, es muy interesante porque no solamente por lo que se dijo en la audiencia, sino por lo que no se dijo. Los demócratas no hablaron de juicio político, por ejemplo. No. Y es un tema muy delicado y muy buena estrategia, me parece, porque no se quieren adelantar ni a la investigación de Mueller, ni a que haya evidencia crítica tangible de lo que está pasando, mientras que los republicanos sí lo hicieron. Y ninguno defendió a Donald Trump. Atacaron la credibilidad del testigo, y eso es muy interesante, pero yo no vi ninguna defensa de la actuación del presidente, y esto me parece que es un dato muy importante que muestra cómo está su verdadero apoyo dentro del Congreso. Interesante también la respuesta que dio, que se puede leer y da pie a la especulación, Vanessa, en la que un legislador le preguntó a Cohen: oiga, ¿usted sabe si se están investigando otros crímenes o otros asuntos que no forman parte de los que estamos hablando aquí? Dijo sí, pero tenía la limitación de que no puede hablar de lo que está bajo investigación. No, claro. Por lo tanto, ¿qué está investigando el equipo de Mueller y qué va a revelar ese informe?
hay cosas nuevas de acuerdo a, al menos, lo que dijo Cohen ayer. Bueno, es muy interesante porque, bueno, lo de Mueller y todo eso se sabe que eso viene en camino y eso también se puede, y si tú das testimonio en contra del presidente en eso, el presidente te puede perdonar, ¿no? Porque eso es un caso federal. Mientras que la otra investigación, si es del Distrito Sur de Nueva York, no se sabe exactamente qué es la investigación, pero te puedo decir en qué se especializa el Distrito Sur de Nueva York. Son crímenes financieros y crimen organizado. Los narcosobrinos, los carteles de drogas, todo ese tipo de cosas, lavado de dinero, Wall Street. Eso es exactamente lo que normalmente en la mayoría de los casos, y son muy duros. O sea, que te busque el Distrito Sur de Nueva York, o sea, tú no duermes. Son muy tenaces, o sea, tienen fama de ser uno de los más tenaces, si no el más tenaz dentro de los Estados Unidos. Ahora, a mí me fascina el personaje de Michael Cohen, o sea, es como, para mí debería pertenecer en una obra de teatro de Shakespeare o algo así, es como realmente, como tú dices, tratando de purificarse y viendo que es una figura como trágica y eso le da unas motivaciones muy interesantes y yo creo que él va a seguir hablando y hablando porque él se quiere purificar. Pero vamos a ver qué pasa, porque el Distrito Sur de Nueva York, eso como que no se puede negociar. Eso ya es local, este estado, y es otro tema. Sí, bueno, varios puntos. Creo que, en primer lugar, pues está todo el tema de la politización y la polarización política que hay en Estados Unidos, y entonces creo que al final va a ser muy difícil que cualquier cosa que surja de aquí sea realmente relevante, al menos que surja una prueba o una acusación muy tangible en contra del presidente Donald Trump. Eso por un lado. También hay que recordar que el Departamento de Justicia tiene una política desde hace muchos años de no acusar a un presidente. Entonces, eso es otro obstáculo que tendría que superar eventualmente el propio fiscal especial Mueller, que yo creo que no va a sacar nada a menos que tenga, pues, todos los elementos de convicción para hacer esa acusación, dado el clima de polarización política y dada también un elemento que cada día se hace más patente, que es la cercanía de las elecciones en noviembre del 2020. Por lo que yo pienso que cada día que pasa, lo más probable es que no haya un impeachment por parte del Congreso, ni siquiera por parte de la Cámara Baja, sino que se espere a esas elecciones del noviembre del 2020 y quizás sí se trate de utilizar algún tipo de filtración o publicación de estos reportes a los efectos de la campaña y a los efectos de lo que la prensa el día de hoy refleja, que son las declaraciones de Cohen de que Trump es un mafioso, Trump está involucrado en asuntos ilícitos, etcétera, etcétera. Entonces, de manera que yo pienso que hay que seguir viendo esto. Y yo creo que lo que vimos ayer da buenos indicios en el sentido de que podría aumentar los problemas legales que tiene Donald Trump, pero no hubo nada conclusivo. Y finalmente, lo otro que hay que decir es que pues, hay que ver sobre todo el tema de la Fiscalía Sur, que yo pienso que pudiese estar relacionado, es probable, con el tema de la Fundación Trump, donde sí hay pruebas más claras de actos ilícitos y eso obviamente pues pone a Trump en una posición bastante delicada. Bueno, es verdad que en el siguiente capítulo de esta obra shakespeariana, una figura central va a ser el fiscal general William Barr, porque de él va a depender primero que se haga público el informe de Robert Mueller, lo cual es un tema muy importante y hay mucha presión para que así ocurra, y va a determinar si eventualmente alguien de eventuales acusados va a ser llevado a juicio. Pero no hay que olvidar que en el aspecto del impeachment, del juicio político, no se requiere ninguna evidencia dramática para poderlo llevar ahí. La ley dice, el estatuto establece con mucha claridad que se trata todo lo que la Cámara determine que es un felony o misdemeanor. O sea, básicamente puede entrar cualquier cosa a este cajón, ¿no? Entonces, en la medida, me parece, que se suma la presión pública a la divulgación, si efectivamente encuentran un rastro de colusión, de intención criminal deliberada, de obstrucción de la justicia, me parece que los demócratas ahí sí tendrían la masa crítica de información que requieren para iniciar un proceso de enjuiciamiento político y eso va a ser absolutamente afectado por lo que es el año electoral 2020. Vanessa, ¿algún comentario? No,
Yo creo que ese resumen está fenomenal. Vamos a hacer una nueva pausa entonces en este club de prensa. Regresamos y hablaremos del enésimo intento de diálogo en Nicaragua, que ha venido precedido por la liberación de un centenar de presos, considerados presos políticos, y que en las últimas horas diversas informaciones de organizaciones de derechos humanos dicen que no es tal liberación, es casa por cárcel. Enésimo intento de diálogo en Nicaragua, una crisis que dura meses, desde el pasado mes de abril, cuando los nicaragüenses primero salieron a protestar por la reforma del Seguro Social, y de allí las protestas se transformaron, especialmente con la indignación que generó la respuesta de Ortega frente a esas protestas de ciudadanos, la mayor parte de gente mayor, con violencia policial. Sacaron a la calle a estudiantes y a la mayoría de la población a decirle no a Ortega, Ortega, vete ya. Desde entonces, la Iglesia intentó mediar en un proceso de diálogo que acabó en nada y se recrudeció las detenciones de activistas y de población civil que protestaba en contra del gobierno de Daniel Ortega. La situación se bloqueó y Ortega ahora se vuelve a sentar con la sociedad civil. Y antes de comenzar esas negociaciones se produjo lo que Ortega quiere que sea visto como un gesto: la liberación de aproximadamente un centenar, la cifra no está clara porque no hay datos oficiales, un centenar de considerados presos políticos. Hay, según organizaciones de derechos humanos, más de 700. Esos, de acuerdo a lo que hemos conocido en las últimas horas, no fueron técnicamente liberados, sino trasladados de los centros de prisión a sus casas. A partir de ahora entramos en una fase de qué esperar de ese proceso de diálogo. Creo que poco, ¿no? Creo que hay que ser bastante cuidadosos con estos procesos de diálogo. Creo que hay algunas diferencias con procesos de diálogo que hemos visto en otros países, como por ejemplo Venezuela. Primero, que Ortega se sienta nuevamente en la mesa presionado por empresarios y por una necesidad económica más que política. En segundo lugar, pues yo creo que tú mismo lo has dicho ya, Gustavo, 100 presos que son otorgados casa por cárcel, creo que difícilmente puede considerarse como un gesto suficiente cuando hay 700 presos políticos. Para mí la gran pregunta quizás es ¿a dónde llega este esfuerzo o cuál es el objetivo final? Creo que para la oposición nicaragüense todavía no está claro, más allá del tema de los presos políticos. Hay que recordar que las elecciones, en teoría, en Nicaragua son en el año 2021, a finales del año 2021. Creo que la oposición no está dispuesta a esperar tanto, pero al mismo tiempo Daniel Ortega pues, va a querer esperar hasta noviembre de 2001 a ver si logra cambiar el ambiente político que se ha vivido los últimos meses, años en Nicaragua. Entonces, al final yo creo que las posibilidades o las probabilidades de que esto termine en algo efectivo son pocas, porque nuevamente sí vemos algo que hemos visto en otros países y que es propio de los tiempos mundiales ahora en temas de polarización, y es que todas las partes enfrentadas en las sociedades están jugando a una estrategia de maximizar sus beneficios, de ganar todo lo que ellos quieren a toda costa, y creo que eso es bastante poco probable que se dé en la práctica. Lo que pasa es que me hacía gracia cuando se vendía la idea de la liberación de esos 100 presos. Eso lo hemos visto ya en otros regímenes o gobiernos totalitarios. Y el caso de Venezuela es ejemplar, en el que se detienen a figuras de la oposición, gente que protesta, y cuando llegas a la mesa de diálogo dices, no, voy a tener un gesto para que vean mi buena voluntad y libero los presos políticos. La condición es liberen los presos políticos y a partir de ahí nos sentamos a hablar. Pero no me venga a decir que los detiene, vamos al diálogo, claro, y entonces los suelto porque soy un buen interlocutor y quiero demostrar un gesto de buena voluntad. No, y que además en el caso nicaragüense, inclusive en el caso hipotético que el régimen de Daniel Ortega liberara a todos esos 700 presos, eso no es suficiente. Hace falta, la oposición también está pidiendo pues, que organizaciones internacionales como la OEA, la ONU y la Unión Europea se involucren más en hacer una revisión del sistema electoral, que haya mayor libertad de prensa. Recordemos que lo que pasó con el famoso diario nicaragüense, etcétera, etcétera. Entonces, pues puede liberar a todos los presos, pero hacen falta otros gestos muy concretos, sostenidos en el tiempo, para que en verdad uno empiece a tomarse en serio este tipo de esfuerzos. Vanessa. Bueno, yo creo que es el patrón venezolano, o sea, básicamente, y eso siempre se ha dicho del proceso. ¿Es el venezolano o el cubano? El cubano.
Contigo por la El precisión. cubano, bueno, el cubano que usaron en Venezuela y ahora también están usándolo en Nicaragua. Eso es lo que yo quiero decir, porque con decir venezolano se quiere decir cubano. Mira, entonces yo creo que están bajo mucha presión para mostrar que habrá algún cambio. Yo tengo poca fe por la situación venezolana. O sea, si seguimos el patrón, sí, claro, tienen son un país más débil, menos rico que Venezuela, y tienes la misma gente. O sea, Trump quiere, yo creo que el legado de Trump no va a ser Corea del Norte, sino que va a ser Venezuela. Que creo eso lo podemos hablar, pero yo creo que sí lo va a lograr. Y si él está detrás de Nicaragua, Cuba y Venezuela, y ellos están sintiendo esa presión, y casi todos los días que yo voy a la OEA, tienes el día siguiente, para un evento de Venezuela, tienes el día siguiente un evento sobre Nicaragua. Entonces realmente le están siguiendo la pista y ven que han logrado algo con la oposición de Venezuela, que se ha unido, tienes el Grupo de Lima, hay 51 países, ciertamente el panorama está complicado, pero ha avanzado muchísimo desde diciembre. Entonces, Ortega tiene que estar viendo eso y decir, bueno, de repente tengo que mostrar alguna buena fe, pero estoy de acuerdo contigo que no es ninguna buena fe y yo no creo que llegue a mucho. Estos son criminales. Sí, bueno, ciertamente hay razones para ser escéptico, pero creo que también en este caso hay razones para poder ser un poco optimistas. Sobre el tema de la liberación de los presos, coincido, creo que es un gesto importante, probablemente insuficiente, pero como ha ocurrido en otros países, el problema no es si liberan a los prisioneros políticos, el problema es que los gobiernos cómo definen a los prisioneros políticos, como es el caso de Cuba, por ejemplo. Cuando Estados Unidos le pide a Cuba que libere a prisioneros, dice, bueno, ya lo liberé. No, pero yo tengo esta lista. No, pero estos no son prisioneros políticos, estos son delincuentes comunes que alborotaron, etcétera, ¿no? Entonces, ese es un tema importante que probablemente debe ser los puntos de negociación. Ahora, ¿por qué digo que hay probablemente razones de optimismo? Bueno, porque hay una presión internacional para que Ortega haga algo. Para empezar, la propia alianza opositora está constituida por un segmento amplio de la sociedad nicaragüense, empresarios, estudiantes, campesinos, etcétera, que de alguna manera le están poniendo una presión adicional. Y por lo pronto, en la primera jornada, vimos que ya hay avances, aunque sean en el papel, ¿no? La idea de que ya hay una hoja de ruta, que ya hay acuerdo en 9 de 12 puntos de negociación, no sabemos cuáles son ese punto, eso se ha mantenido en absoluta reserva, como lo pidió el propio gobierno de Ortega. Entonces, me da la impresión que esa construcción de la confianza va a depender justamente que vayan avanzando en acciones concretas, guardables, que permitan pensar a la oposición que efectivamente es un diálogo franco, constructivo, que va a dar resultados tangibles. Vanessa. Sí. Disculpa. No, yo coincido con Pepe en que quizás hay algunas señales que pudiese ser distinto en el caso de Ortega, que ya las mencionaba Pepe. El caso de que Ortega, pues sus aliados internacionales están en un momento de bastante debilidad, el caso especial de Venezuela. Y segundo, de que Daniel Ortega, con todos sus rasgos autoritarios, también recordemos que ha sido un presidente que ha ido de la mano, hasta que surgieron estas protestas, ha ido de la mano con el sector empresarial en su conducción del país. Y en este momento tiene una presión muy importante de ese sector empresarial para tratar de buscar una salida y que la economía nicaragüense pues no siga decayendo. Entonces, creo que hay que ser escépticos, pero no hay que descartar la posibilidad de que Ortega, sobre todo viendo que serían en noviembre de 2021 esas elecciones, logre medianamente estabilizar la situación y haga algunas concesiones concretas con las cuales la oposición esté medianamente contenta. Hablábamos de Venezuela también. Hoy se va a producir una reunión en Brasil en el que el considerado presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, se va a reunir con Jair Bolsonaro, el presidente de Brasil. La reunión se produce después de que Guaidó pasara la frontera. Recordemos que el gobierno de Maduro le ha prohibido salir del país y le retiró el pasaporte. Guaidó pasó, se reunió con Duque, se reunió con Almagro, se reunió con Piñera, participó en la reunión del Grupo de Lima que se llevó a cabo el lunes en Bogotá, la capital colombiana, donde también estuvo con el vicepresidente de Estados Unidos. Todos le mostraron su apoyo. Hubo un compromiso para descartar la opción militar y continuar avanzando en la presión, fundamentalmente la presión diplomática. Vanessa, ahora Guaidó llega a Brasilia a reunirse con Bolsonaro. ¿Qué importancia tiene esa reunión? Bueno, tiene muchísima importancia y te digo que es un tema un poco personal porque María Teresa Vilandria, la embajadora ahí, trabajó con nosotros en la embajadora del gobierno de Guaidó en Brasil, correcto.
y gran amiga mía, hemos trabajado juntos, entonces estamos muy orgullosas de ella, pero es una relación un poco diferente a lo esperado, que digamos. Todo el mundo esperó que con la elección de Bolsonaro sería como que ellos, porque él es capitán militar, que estaría muy a favor de la intervención militar, que se quiere ver como un libertador, que quiere cruzar la frontera y quiere acabar, porque odia el socialismo, odia a los traficantes. Entonces, todo lo que representa el gobierno de Maduro lo detesta a Bolsonaro. Sin embargo, y sí, ellos sí han hecho un esfuerzo, tienen lo que llaman un grupo de trabajo, un task force militar, o sea, realmente duro, en la frontera en Roraima. Entonces sí tienen capacidad militar, pero no se han demostrado, ahora han salido luego de que Bolsonaro está un poco débil por el puñazo la puñalada que le habían dado durante su campaña y sus tratamientos médicos, y los generales han dicho que no quieren entrar, excepto yo creo que hay uno que de repente sí le gustaría, ¿no? Entonces, pero Brasil es muy importante porque tiene la frontera y ellos son uno de los dos países que si hubiera un enfrentamiento duro, tendrían que proteger a los ciudadanos o venezolanos y proteger sus fronteras. Lo que pasa con Brasil es que el equipo militar de ellos está un poquito viejito. Vanessa, déjame hacer la abogada del diablo. En la explicación que tú ahora nos dabas, hay en el aire un sentimiento a favor de la intervención militar. Yo no sé si está a favor pero hay un reconocimiento de que la ayuda humanitaria probablemente no podrá entrar sin algún acompañamiento de seguridad. Se está hablando y se está examinando a nosotros en la oposición venezolana y otros también, y sí, que el bloqueo de la ayuda humanitaria, cuando tú ves que hay una población que está a riesgo de morirse de hambre, lo cual 18.7 millones de venezolanos están perdiendo peso rápidamente, lo cual es hambruna. Cuando tú tienes esa cantidad de gente que es previsible que se van a morir por hambre o falta de medicina por un bloqueo sistemático de gobierno, eso es un crimen de lesa humanidad. Y eso sí abre la posibilidad, y lo ha hecho históricamente en muchos casos, para algún acompañamiento de seguridad a que se entregue la ayuda humanitaria. Vamos a ver, estamos hablando de 200 toneladas de ayuda humanitaria. No todo es comida, hay insumos médicos. Sí. Digamos que la mitad son alimentos, arroz, lentejas, aceite. ¿Eso soluciona el problema de un país del tamaño de Venezuela? No, o sea, pero es un comienzo. Lo que no, quiero decir es que comienzo. eso tendría que venir acompañado de un compromiso por parte de quien controla Claro. las fronteras, Sí. de quien está al frente de las estructuras administrativas del país, al Sí. margen del reconocimiento internacional que pueda tener Guaidó, para que eso funcione, para dar estabilidad al sector privado, porque Sí, está demostrado totalmente. que el sector público no funciona. Y eso, por parte del gobierno de Maduro, no se ve ni se atisba. No, exactamente. Y el problema, la razón por la cual le da tanto pánico la ayuda humanitaria a Maduro es porque es un sistema de control político. O sea, tú te aferras a mí y yo te doy tu cajita de comida. A. B, es un sistema de financiamiento de la lealtad de los militares. O sea, ellos se benefician por corrupción, por eso. B, también, si tú has estudiado el tráfico ilícito, que es mi especialidad, siempre los estados fronterizos son siempre muy interesantes, porque siempre son políticamente importantes, porque ahí es de donde viene el tráfico ilícito y la corrupción. Entonces, por eso que Trump los sancionó, porque siempre son el punto de entrada y como se han estado beneficiando de la gasolina, la comida, las armas, las drogas, a través de esas fronteras, no quieren abrir que haya tráfico no ilícito a través de esas fronteras porque es una pérdida política para Maduro. Sí, bueno, yo creo que
la intervención militar, la injerencia foránea de tipo militar debe ser una línea roja que no se debería cruzar, ¿no? Nosotros que en México hemos sido víctimas de varias injerencias e intervenciones, y no me refiero a la conquista española, me refiero a Francia y Estados Unidos. Oiga, cualquiera. O sea, pero Cualquiera. bueno, los mexicanos somos derivados de la conquista española, por eso no la incluyo, pero por ejemplo, tenemos un museo de las intervenciones, de lo desastroso que han sido, el impacto que hemos tenido. Bueno, perdimos la mitad de nuestro territorio, ¿no? En el siglo XIX. Sí. Entonces, esa debería ser una línea que no se debe cruzar, ¿no? A mí, uno tiene una responsabilidad de separar al pueblo de un gobierno ilegítimo. No, lo que me refería... Eso está muy bien establecido en la ley internacional. A lo que me refería que no estamos en el escenario donde hay un genocidio, donde hay un acto deliberado del gobierno para exterminar... Pero la privación de los insumos sí coincide. Sí, hay dejemos que termine Pepe y luego... Me parece que en este momento no puedes construir la argumentación de que hay una razón de por ejemplo, una intervención militar porque hay un acto de genocidio, un acto deliberado por exterminar a la población. Me parece. No soy tampoco experto. Sé que la situación de los venezolanos es tremendamente dramática. Hemos visto todos los reportajes donde las personas no tienen que comer. Ahora, últimamente que vimos este reportaje donde están comiendo de la basura. Es decir, realmente es muy precaria y ojalá que hubiera esa apertura de la ayuda humanitaria, ¿no? Entonces... Pero me parece que en este caso, por tu pregunta de ir a la visita, pues el señor Guaidó está haciendo su papel, ¿no? Me parece muy interesante, sin embargo, que el gobierno de Brasil, que ha sido uno de los principales porristas de Guaidó, junto con Colombia y con los Estados Unidos, en este caso, durante el tema de la ayuda humanitaria, asumió un papel de bajo perfil. Sí. No adquirió el protagonismo que tuvo, por ejemplo, el presidente Iván Duque de Colombia, el concierto y todo esto. Entonces me pregunto cuáles son ahí las situaciones, si es por la interdependencia que hay entre Brasil y Venezuela, por ejemplo, en el suministro eléctrico, si esto obviamente les afectaría, no quieren tensar más las relaciones. En ese momento la frontera entre los dos está cerrada. Entonces va a ser muy interesante el resultado de estas conversaciones porque va a haber un poco cuál es la dinámica realista que hay cuando... aparte del apoyo político, tiene la realidad de economías, países que están entrelazados. Pero luego está la otra gran dimensión, y es que la gente aplaude. Gran mayoría de los venezolanos, me llegan muchos comentarios vía Twitter cada vez que cuestionamos la intervención militar, diciendo, usted no ve el drama, usted no se le mueren de hambre o por falta de insumos médicos, familiares, y se vuelven a veces incluso personales. Obviamente uno tiene que saber leer las redes sociales para no entrar en esas disquisiciones con la audiencia, ¿no? Pero en cualquier caso, sí creo que siento del debate que no hay una comprensión en profundidad de las consecuencias de una intervención militar que quiere decir un conflicto armado. ¿Quién pone los muertos? ¿Los ponen los que están desde fuera diciendo sí, sí, sí? ¿O los van a poner los que están dentro? ¿O los va a poner la tropa, que probablemente está en el nivel más bajo, que muy probablemente estaría más a favor de Guaidó que de Maduro, y que no va a tener otra opción? No, pero ya va, pero hay un presente, además está codificado en los distintos presentes, ya sea Timor del Este, Kosovo, que hay ciertos estándares. También incluso que viene, incluso cuando la OTAN intervenió en Kosovo, bajo el impulso británico, que era más la ONU, nunca autorizó el uso de fuerza como tal. Sí tuvieron varias resoluciones sobre la situación tan grave en Kosovo, pero normalmente hay ciertos estándares, que mucha gente se va a morir inminentemente, que la ayuda humanitaria no puede entrar sin alguna ayuda y eso está muy bien establecido, que hay un derecho según 2 instrumentos de derechos humanos de la ONU. Entonces, el argumento, como no hay sistema institucional para la responsabilidad de proteger, uno lo tiene que argumentar en base a eso. Pero hay tantos precedentes que ya se sabe cuáles son los criterios. Que hay hambruna, que la hambruna es causa de política del Estado, que la ayuda humanitaria, lo cual aplica, que la ayuda humanitaria no se puede hacer entrar sin algún acompañamiento, que ese acompañamiento tiene que ser muy limitado en términos geográficos, en términos de tiempo, y que tiene que ser justificado. Vanessa, entonces no es como... El debate está claro, es de posiciones enconadas. Yo entiendo los argumentos que das. Es muy probablemente, el debate sería más largo. La primera pregunta que me hago es por qué el Comité Internacional de la Cruz Roja se niega a intervenir en ese, porque no lo ven del todo claro. Claro. La definición del concepto de hambruna es el mismo lo que padecen los norcoreanos
que eso sí se ha definido como hambruna, que lo que padecen los venezolanos. No estoy diciendo que la situación en Venezuela no sea dramática. Estoy diciendo que acogerse a determinadas definiciones hoy, cuando no hay una claridad sobre la situación en Venezuela, genera muchos debates, y que decir o sacar la carta militar así de buenas a primeras, me parece que esa carta no va acompañada de una dimensión comprensiva de qué quiere decir intervención militar. Entre otras cosas, por poner no, otra... intervención militar no, intervención humanitaria. Sí. Intervención humanitaria. Yo no he dicho intervención militar, eso lo dijiste tú. No, Vamos a estar claros. Estamos hablando desde el principio de eso. Pero esa intervención por la fuerza rompe el Grupo de Lima, aleja a la Unión Europea de Juan Guaidó, y ¿cómo queda la situación entonces? Es decir, me parece que tiene una dimensión poliédrica que no está analizada. El decir que el acompañamiento a la intervención humanitaria no es factible en una situación u otra no significa que no se debería tener el debate. Eso también está escrito. Por eso estamos en Club de Prensa. ¿Okay? Tengo que cerrar este bloque y querría darle la palabra antes Bueno, a... creo que a modo de resumen varios puntos. Lo dice el diario Globo hoy. El propósito del viaje a Guaidó es tratar de medir cuál es el nivel de compromiso del gobierno de Jair Bolsonaro, y sobre todo en el tema de la intervención militar. Creo que fue muy claro el sábado 23 de la noche que en la oposición venezolana, Juan Guaidó, el propio Julio Borges, hay una disposición a poner sobre la mesa la intervención militar. Luego vino la declaración del Grupo de Lima. ¿Cuál es la realidad? Países como Brasil y Colombia pues tienen mucho en riesgo en esta situación y están muy presionados tanto políticamente, de forma interna, y también por el sector militar. Se vieron videos el sábado 23 de militares brasileños diciendo que ellos no estaban en ningún momento a favor ni dispuestos a una intervención militar. Luego existe lo de la independencia eléctrica que hay que resolver. Ayer, en la víspera de la llegada de Guaidó, el Consejo Nacional de Defensa de Brasil declaró la construcción de la línea de transmisión eléctrica como un asunto de soberanía nacional, pero igualito va a tomar un tiempo construir esa línea eléctrica. Y al final, con lo de la ayuda humanitaria, creo que tú lo adelantabas mucho, Gustavo. Hay un debate, y es la razón por la cual Costa Rica no firmó la declaración del Grupo de Lima. Hay un debate sobre si lo del sábado 23 se puede considerar o no ayuda humanitaria. ¿Por qué? Porque no cumplió con los estándares que establece la Cruz Roja en las Naciones Unidas en términos de imparcialidad, independencia en la distribución de esa ayuda. Y yo pienso que más que una intervención militar, porque la región la descartó de forma muy frontal en la reunión del Grupo de Lima, y no creo que Estados Unidos haga algo en contra de la intervención. Creo que esto esto podría llevarnos a un escenario donde se haga una mayor presión para que la ayuda humanitaria lo permite el gobierno. lo permita el gobierno de Maduro y sea administrada no por Guaidó, no por Estados Unidos, sino sea administrada por la ONU y sea administrada por la Cruz Roja. Perfecto. Miren, tengo que hacer una pausa. Quiero hacer una nota al pie antes de irnos a la pausa. En este programa no intentamos negar ninguna de las opciones. No intentamos disminuir la gravedad de la crisis política, económica y humanitaria. Intentamos poner argumentos sobre un debate que tiene puntos muy calientes en las últimas semanas particularmente, y en los últimos días especialmente, sobre uno de los problemas más importantes que hoy tiene Venezuela. Lo que les queremos son ofrecer argumentos para la reflexión en ese debate sobre el futuro de uno de los países que hoy más preocupa a la comunidad internacional y a este continente, que es Venezuela. Pausa y regreso. Nuevas denuncias de implicaciones de militares en casos de conocidos falsos positivos en Colombia. La denuncia la ha hecho la organización Human Rights Watch en base a documentos oficiales y testimonios obtenidos. Digo documentos oficiales e investigaciones oficiales de la Fiscalía General de la Nación. ¿Cuál es la denuncia? Que hay al menos 9 militares, 9 generales, que tienen cargos, acaban de recibir ascensos o posiciones o asumir posiciones que el gobierno de Iván Duque les ha otorgado dentro de la estructura del ejército. Y esos 9 están de una u otra manera en distintos niveles implicados en investigaciones de abusos y de, en algunos casos de falsos positivos. Un falso positivo es cuando los militares, en su lucha contra la guerrilla, a ver si lo estoy explicando bien, toman a un civil, lo visten con el uniforme de un guerrillero, lo abaten, lo matan y cuentan en ese muerto como una baja del ejército contrario, por lo cual reciben una serie de prebendas
o de reconocimiento frente a sus superiores. Sí. Más o menos sería esa la definición de Sí, lo que es un sí. falso positivo. Sí, a ver, yo Y creo se ha demostrado que eso ha pasado en la lucha contra las FARC, contra el Ejército de Liberación Nacional en Colombia. Correcto, sí. A ver, yo pienso que este es un caso bastante complicado y que sin duda alguna le genera varios dolores de cabeza al gobierno de Iván Duque. Primero porque estos son oficiales activos de las Fuerzas Armadas colombianas y por ende con estas revelaciones va a haber una presión muy importante de que sean investigados, de que estos hechos se investiguen y que si efectivamente se avancen esas investigaciones que además tienen como soporte documentos de la propia Fiscalía colombiana, pues esos militares sean dados de baja y probablemente sean sancionados. Y después hay que recordar que esto va en paralelo con el proceso de jurisdicción especial de paz que surge como consecuencia del acuerdo de paz del gobierno de Juan Manuel Santos y la FARC. Y eso tiene unas implicaciones muy importantes porque la Corte Penal Internacional está también investigando de forma preliminar estos hechos de los falsos positivos. Entonces, en la medida en que, primero, el gobierno de Iván Duque también está durante las últimas semanas en un debate sobre si firma o no el Estatuto de la Jurisdicción Especial de Paz. Por lo tanto, esa jurisdicción especial está en el aire. No se sabe si efectivamente va a lograr avanzar o no. Si efectivamente, como pareciera ser, no logra avanzar porque el gobierno de Iván Duque y el Centro Democrático no está de acuerdo, y encima a eso se le suma estas investigaciones, pues yo creo que va a haber mayores incentivos para que la Corte Penal Internacional se involucre activamente en la investigación del caso colombiano. Y eso tiene unas implicaciones muy fuertes, no solamente para el gobierno de Iván Duque, sino para todo el proceso de negociación con la FARC. En el momento en que la Corte Penal Internacional decida abrir una investigación formal por posibles crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra en Colombia, pues yo creo que las posibilidades de que surja nuevamente o que reinicie de forma mucho más activa el conflicto colombiano se hacen mucho más altas. Y eso obviamente tiene unas implicaciones a efectos de la estabilidad económica, la estabilidad política del país, etcétera, etcétera. Por lo que yo creo que esta es una noticia que hay que continuar siguiendo y cuyas implicaciones son bastante delicadas. Sí, bueno, ahora que José Miguel Vivanco, el director para las Américas de Human Rights Watch, puso la pelota en la cancha, tiene que haber una rendición de cuentas plena. Claro. Especialmente porque está basando su argumentación en decisiones judiciales, en testimonios, ¿no?, que fueron recopilados por la propia Fiscalía General de la Nación. Entonces, ¿cuál es la alternativa? Evidentemente se tiene que investigar. La Jurisdicción Especial para la Paz estima que hay más de 2,000 personas, ¿no?, que justamente civiles que fueron que fueron registrados, etiquetados como bajas de combate, ¿no? Y obviamente esto implica un esfuerzo ahora especial por parte del gobierno del señor Duque para clarificar la situación. Porque que haya un informe, que haya una denuncia, no necesariamente, tú eres abogado, implica que haya una culpabilidad. Pero el hecho de que se les esté vinculando, que sea una figura pública además, ¿no?, que se genere esta nube, digamos, de dudas sobre su personalidad, teniendo cargos tan importantes, ¿no?, después de este cambio que se registró en el mes de diciembre, me parece que esto implica una responsabilidad especial para clarificar la situación. Sí, porque además como alrededor del 2009, 2010, estaba diciendo que se estaba manejando esta situación, que el caso de los falsos positivos, que las investigaciones mostraban la fortaleza institucional en Colombia, que eso iba bien, que por lo menos se estaba investigando. Y ahora que es como el muerto que no se queda muerto, que sigue reviviendo, como el zombie político de Colombia, que básicamente ahora no solo que ese argumento ya se perdió, porque ahora tú estás dándole promociones a la gente donde tú tienes testimonio e investigaciones de tu propia fiscalía que ellos cometieron esto. Entonces, ¿cómo tú puedes decir, como el embajador colombiano me decía en Londres en 2010, otra gente del gobierno en ese momento de Uribe, que estaban lidiando con el problema, y que había fuerza institucional y ahora sale esto? Entonces, realmente es un problema muy grave. Vamos a cambiar de asunto, Vanessa, y lo decíamos en los titulares. Tenías interés en hacer un comentario al respecto de un trabajo periodístico que hace la BBC, que habla de la crisis de Venezuela, pero
en la dimensión del petróleo. Saben que Estados Unidos ha aprobado una de las últimas sanciones, las restricciones al petróleo venezolano. Un petróleo venezolano que, por sí, la consistencia que tiene que ser refinado en determinadas refinerías, no sirve cualquiera. Una de estas refinerías está en el estado de Texas, en Houston. Lo que ha impuesto Estados Unidos es que eso se puede seguir refinando, pero los pagos van a ir a unas cuentas que están bloqueadas y se ha entregado el control al gobierno de Juan Guaidó. Sí. Esa es la sanción. Pero tú, de acuerdo a este artículo periodístico, quieres mencionar que hay otros destinos de ese petróleo que sí están dándole algunos réditos a Venezuela. Bueno, aparentemente la India. Y India también tiene inversión rusa y China dentro de sus refinerías ahí. Entonces la cuestión es qué tanto va el gobierno chino, indio, o también si es chino. Para mí no está claro. Difiero a otra gente que sean más expertos en el tema del petróleo particularmente. Pero sí, hace un par de años se ha mencionado que eso podría ser una posibilidad y es interesante porque habría que ver que si para violar sanciones tú tienes que estar haciendo tus transacciones en dólares, entonces lo estarán haciendo ¿qué? En rupees. Pocos segundos para agradecer a nuestra mesa de trabajo hoy con Mariano de Alba, con Vanessa Newman y con José López Zamorano. Y a ustedes, como siempre, por la generosidad de su tiempo, por habernos escogido. Que tengan una feliz jornada. Volvemos mañana con más análisis. Feliz día.